Dímelo mi gente, aquí estamos en otro episodio más, en otro día más. Sí, lo sé, no cumplí lo que les prometí mi gente. Les debo una disculpa. No cumplí lo que les prometí. Yo les había dicho que en el próximo episodio íbamos a tener nuestro primer invitado, pero por cosas del destino no pudo ocurrir. Así que nada, aquí estamos en otro episodio más. Pero les prometo mi gente que les voy a traer un invitado. Les prometo que les voy a traer un invitado. Eso es algo que quiero hacer y es algo que tengo pendiente. Así que nada, no me queda más que disculparme mi gente. Lo siento, mala mía, son cosas que pasan. Así que nada, comencemos ahora sí oficialmente con el episodio de hoy, aunque técnicamente ya hemos comenzado, pero en fin. Mi gente, para el episodio de hoy tengo un tema bastante chévere también. Es un tema del cual poco se habla, pero a mí me gustaría como que sacar este tema un poquito más a la luz y tener un poco más de opiniones respecto a este tema, porque es un tema del cual casi no se habla y un tema del cual casi no sale a la luz, y a mí me gustaría pues sí ver sus opiniones y ver su sentir respecto a este tema. Y el tema de hoy es simple, sencillo, pero interesante. Es un tema por el cual muchas personas se han obsesionado, muchas personas han perdido la cordura, porque es un tema un poquito fuerte de tratar. Y el tema de hoy es el misterio. Y ustedes me dirán, misterio pueden ser muchas cosas. Y yo les digo, sí, el misterio son muchas cosas y pueden ser muchas cosas. Y hoy vamos a tocar de manera general lo que es el misterio y cómo lo trata nuestra sociedad moderna. Cabe destacar que con el misterio pasa algo similar a lo que ocurre con la filosofía. Ambos están obviamente relacionados, ambos están muy relacionados y ambos están también un poco marginados por nuestra sociedad, pero eso es algo que iremos tocando a medida que avance el episodio. Así que nada, para comenzar mi gente, ¿qué es el misterio? Pues miren mi gente, el misterio es algo que abarca muchas cosas. Porque un misterio puede ser un misterio de origen matemático, es decir, una ecuación matemática que no tenga solución. Entonces ahí tenemos un misterio, porque una ecuación matemática es algo en la matemática que no tiene solución, que no tiene un número definido ni un método definido de resolución. Un ejemplo básico que todo el mundo pueda reconocer, el número pi. El número pi es un número que se traduce más o menos como 3.14, pero es una aproximación, no es el número exacto ni la cifra exacta que simboliza o significa pi. Y tenemos un misterio matemático. Un misterio también puede ser un crimen que nunca tuvo resolución, y un crimen que nunca tuvo resolución es un misterio. Un ejemplo de un crimen que nunca se pudo resolver, de una casuística que nunca se pudo resolver, es el famoso asesino del Zodiaco. Él fue un individuo que obviamente pues asesinaba a personas, porque hasta donde se sabe era un asesino serial o una asesina serial. No se sabe nada de este individuo, y pues el individuo siempre mantuvo su identidad en el anonimato, a pesar de que cometía crímenes, dejaba pistas, etc. Siempre mantuvo de manera perfecta, por así decirlo, su identidad en el anonimato. Entonces, por eso
pues nunca se supo su identidad y su caso quedó en un misterio, porque nunca se supo quién fue o quién es el asesino del Zodíaco. Y por ende, eso es un misterio. Tenemos un misterio del cual no sabemos quién es una persona y ni por qué hizo lo que hizo, y por ende tampoco conocemos sus orígenes. Ahí tenemos un misterio en toda regla. Y eso es un misterio criminal. Podemos tener también misterios a nivel psicológico, es decir, a nivel psiquiátrico. A nivel psiquiátrico y a nivel psicológico. Por ejemplo, un ejemplo muy básico: los psicópatas y los narcisistas, estas personalidades, ¿no? Estas personalidades narcisistas y psicópatas, tenemos el misterio. Primero, si las personas que padecen este tipo de personalidades narcisistas y psicopáticas tienen alguna cura, tienen algún método para poder cambiar sus comportamientos y sus tendencias narcisistas y psicopáticas, o no. O la otra gran pregunta. La otra gran pregunta dice que un psicópata y un narcisista nace o se hace. Pues mi gente, bien se sabe que el cerebro de los narcisistas, pero sobre todo el cerebro de los psicópatas, es diferente al de una persona normal. La estructura cerebral no es la misma al de un cerebro sano y normal. Por ende, se sabe que la psicopatía y el narcisismo, ambas, son una anomalía que presenta el ser humano. Entonces, que nos preguntamos, ¿de dónde viene esta anomalía? ¿Es genética? ¿Es simplemente un error? Bueno, se sabe que es un error, pero ¿de dónde viene este error en el cerebro? ¿Y por qué se produce este error en el cerebro que termina generando psicópatas y narcisistas? ¿Por qué? Porque, como ya dije, el cerebro de un psicópata y un narcisista tiene una estructura diferente al de una persona normal. Por ende, un psicópata y un narcisista, por así decirlo, no tienen una cura, porque ellos son así, nacieron así. Hasta donde se sabe y hasta donde se conoce. Pues por ende, eso es otro gran misterio. ¿De dónde viene el narcisismo y la psicopatía? ¿Qué ocurre con esto? Lo mismo podemos decir más o menos de la esquizofrenia, etc. ¿Entienden, mi gente? Son misterios, son cosas que no tienen respuestas. Son cosas que al no tener respuestas son un misterio y dan pie a todo tipo de teorías, relatos y conversaciones profundas. Por lo tanto, lo clasificamos como un misterio, en este caso a nivel psicológico y psiquiátrico, porque no se sabe qué es esto exactamente. Lo mismo podemos decir de nuestra sociedad. Y me refiero con nuestra sociedad a, por ejemplo, es que ahora mismo no recuerdo el nombre de este fenómeno. Vamos a ver si lo recuerdo. Es un fenómeno en el cual las personas recuerdan cosas, o mejor dicho, es un fenómeno en el cual un grupo de personas, un colectivo de personas, afirma recordar algo que en teoría no existe. Y me encantaría, permítanme un momentito buscarlo, mi gente. Primera vez que me ocurre esto en un episodio, pero permítanme buscarlo un momentito. Ajá, pues hasta donde pude encontrar se llama el efecto de la falsa memoria. Sé que tiene otro nombre, mi gente, pero ahora mismo no lo encuentro y tampoco lo recuerdo. Pero sí, también se le puede decir
el efecto de la falsa memoria. Y ahí tenemos un misterio a nivel social. ¿No? O sea, ¿por qué ocurre esto? ¿Para qué ocurre esto? Porque muchas personas recuerdan algo de una forma la cual no es. ¿Por qué? ¿Qué induce este fenómeno? Vamos a poner un ejemplo muy básico. Imaginen que yo tengo una fotografía y esa fotografía muestra un cuadrado amarillo y un cuadrado azul, y ese cuadrado amarillo y ese cuadrado azul están unidos uno sobre otro de manera vertical. Tenemos el cuadrado amarillo arriba y el cuadrado azul abajo. Pues vamos a suponer que yo les muestro esta imagen a las personas, a un grupo de personas, y pasado por ejemplo 10 o 5 años yo les vuelvo a preguntar: oigan, ¿recuerdan esa bandera que yo les mostré? Y ese grupo de tal vez cientos o miles de personas me dirán: ah, sí, el color azul estaba arriba. Y obviamente yo, que tengo la bandera en mi poder, que tengo esa fotografía, mejor dicho, en mi poder, sé la verdad y sé que el color amarillo está arriba y el azul abajo, no al revés. Entonces ahí está la pregunta y el misterio de ese fenómeno. Porque las personas recuerdan el cuadrado azul hacia arriba y el cuadrado amarillo hacia abajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo causa? ¿Es algún tipo de fenómeno casual o tiene otra explicación que quizá involucre otras dimensiones, otras líneas de tiempo, etcétera? En fin, ya me estoy yendo mucho por las teorías. Pero eso es un misterio a nivel social. El efecto de la falsa memoria. Si se ponen a buscarlo, van a encontrar que esto ha ocurrido con muchas cosas. Yo me incluyo. Un ejemplo muy básico es el personaje de Pokémon llamado Pikachu. Muchos lo recordamos con una mancha, yo creo que era negra o brown, en la punta de su cola. Y ahora, muchos años después, resulta que nos dicen que no, que Pikachu tenía la cola hasta donde yo recuerdo, totalmente amarilla. Y no, yo recuerdo de niño ver la animación de Pokémon y Pikachu con su mancha de color marrón o negro sobre su cola, en la punta. Eso es un ejemplo básico que les puedo dar de eso, y con el cual yo me identifico, porque yo les puedo jurar que yo en mi niñez, cuando vi esta serie animada llamada Pokémon, yo les puedo jurar y les puedo asegurar que el Pokémon llamado Pikachu tenía una mancha en la punta de su cola. Y esa mancha en la punta de su cola, si yo mal no recuerdo, era negra o brown o marrón. Era negra o marrón. Yo lo podría jurar. Y pues es un fenómeno del cual yo soy partícipe. Y es un fenómeno a nivel social. Y así sucesivamente, mi gente. El misterio se encarga de exponer las cosas que la humanidad no puede explicar, utilizando la religión o la ciencia. Claro que la religión y la ciencia van a interpretar un misterio de manera distinta. Ya lo sabemos, mi gente. La religión le va a dar una explicación un poco más mágica, un poco más divina. Y la ciencia le va a dar una explicación más matemática y más lógica. Pero existen casos en los cuales, pues obviamente, un misterio no puede ser explicado con la religión ni con la ciencia y solamente nos queda teorizar. Y eso es lo interesante de los misterios, mi gente. Que los misterios, al igual que la filosofía, abren la puerta a todo tipo de teorías, todo tipo de pensamientos y sobre todo
todo tipo de posibilidades, mi gente. ¿Sabes? Un misterio es algo amplio, es algo imposible, pero que puedes ver y analizar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Un misterio es algo que no se puede explicar, por lo tanto, hasta cierto punto se vuelve algo imposible, pero que tú puedes verlo o puedes escuchar de él o analizarlo. La cuestión es que sabes que ese misterio, independientemente lo puedas ver o no, sabes que está ahí y existe. ¿Por qué? Porque es un misterio del cual tú tienes constancia y por ende es como que existe y a la vez no existe, pero entonces es algo posible y a la vez es algo posible porque es algo que sabes que sí que existe, pero no puedes explicar. Y existe y está ahí y puede ser cualquiera de las ramas que componen nuestra sociedad que mencioné anteriormente, pero no quita que sea un misterio. Al igual que también, mi gente, hay misterios científicos. Y un misterio científico muy básico que les puedo mencionar para que entiendan el tema son los agujeros negros. Los agujeros negros son un misterio. ¿Por qué? Porque la pregunta es la siguiente: ¿dónde va la materia y la luz que absorbe ese agujero negro? ¿Va a otro universo? ¿Va a otra dimensión? ¿O simplemente desaparece? Y si desaparece, entonces eso quiere decir que quizá nuestro universo, nuestra existencia tenga un fin. O simplemente es como dice la teoría: la materia no se crea ni se destruye, solo cambia. Entonces, basándonos en eso, podemos decir que tal vez un agujero negro tenga dos posibilidades: o simplemente absorbe y desaparece, desintegra todo lo que absorbe, o lleva todo lo que absorbe a otro lado, ya sea a otra existencia, a otro universo, a otra dimensión. Cualquier cosa puede pasar. Y como cualquier cosa puede pasar, hay una posibilidad que quizás no vislumbramos. Y esa posibilidad que no vislumbramos es la tercera. Y la tercera, en este caso, yo no la sé, o nadie la sabe. En la tercera solo nos queda hacer teorías, conjeturas de lo que quizá pase en el interior de un agujero negro. Entonces ahí tenemos un misterio a nivel científico. ¿Qué ocurre con los agujeros negros? ¿A dónde va todo lo que absorbe un agujero negro? Y así sucesivamente, mi gente. Yo les puedo seguir dando múltiples ejemplos de lo que es un misterio. Pero entonces quiero pasar a lo que yo quería llegar el día de hoy. Y es lo siguiente, mi gente. El misterio es como la filosofía. La rama del misterio en nuestra sociedad es esa herramienta que nos permite mantener la curiosidad viva. Y todos sabemos que si la curiosidad se mantiene viva, los avances tecnológicos también se van a mantener vivos, mi gente. El progreso se va a mantener vivo. ¿Por qué? Porque el progreso depende de la curiosidad. Y como el proceso depende de la curiosidad, ¿qué hace el misterio y la filosofía? Generan curiosidad. Lo que pasa es que en el caso del misterio se le intenta dar o se le trata de dar una solución o una explicación a algo. Se le otorga, mejor dicho, busca otorgársele una explicación o una solución a algo. Y eso es lo bonito del misterio, que mantiene esas ganas de preguntar, esas ganas de buscar respuestas vivas. Y funciona de manera bastante similar a la filosofía. Lo que ocurre es que en este caso
el misterio se enfoca más en un asunto, en algo específico, mientras que la filosofía busca hacer preguntas y cuestionamientos y teorías para explicar el todo. El misterio, la rama del misterio y de todo lo que significa misterio, busca resolver una cosa. Tiene como enfoque un problema, una situación, algo en específico. La filosofía también. Lo que ocurre es que la filosofía siempre va a existir y a tener su proceso en base a buscar respuestas a todo. El misterio, como ya dije, no. El misterio va enfocado a una cosa, es decir, si la filosofía, por ejemplo, cuestiona la existencia de Dios, la filosofía te va a cuestionar la existencia de Dios desde el punto de vista de tratar de explicarte todo. Y con todo me refiero a toda la existencia. Porque la filosofía te puede decir, mira, pues si Dios existe o no existe, todo en la existencia se debe a esto y lo otro. Y como se debe a esto o se debe a lo otro, tal vez esto es así y esto es así. Mientras que el misterio busca más un porqué específico. Es decir, ¿Dios existe o no existe? Dame pruebas de que Dios existe o no existe. ¿Me entienden, mi gente? El misterio se enfoca más en buscar respuestas más concisas y más precisas. Pruebas, dame cosas precisas. La filosofía va a seguir tirando del hilo. Dios existe. Entonces, ¿qué hace posible que Dios exista? ¿Qué hace posible que Dios exista? Si Dios existe, ¿dónde está Dios? ¿Por qué existe Dios? Mientras que el misterio solamente te va a decir Dios existe o no existe. Vamos a buscar posibles respuestas a si Dios existe o no existe. Ya, ¿qué evidencias tienes para eso? ¿Me entiendes? ¿Me entienden, mi gente? El misterio va buscando qué evidencias hay para sustentar eso. La filosofía también busca evidencias, mi gente. Pero la filosofía también busca ¿qué? Posibilidades que sean racionales. Y como son racionales, bajo el punto de vista de la filosofía, no necesariamente tienen que ser exactamente lógicas o matemáticas, mientras que el misterio sí busca más una lógica, una matemática. Un ejemplo básico: ¿qué clase de cosa es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Para qué existe Dios? ¿Dónde está Dios? Eso se preguntaría el misterio, mientras que la filosofía es todo lo que mencioné anteriormente. ¿Dónde está Dios? ¿Qué es Dios? Pero sobre todo, ¿para qué existe Dios y por qué existe un Dios? La filosofía no se va a enfocar en decirte, por ejemplo, un ejemplo muy básico, mi gente, y muy burdo, pero un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuánto mide Dios? ¿Me entienden? La filosofía no se va a enfocar en decirte cuánto mide Dios, de qué color es Dios, de qué forma es Dios. La filosofía te va a decir Dios existe o no existe y por qué y para qué existe. Y el misterio se enfoca en todo lo demás. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cuánto mide Dios? ¿De qué color es Dios? Más o menos van entendiendo las diferencias, mi gente. Son casi lo mismo. Honestamente son casi lo mismo, pero con diferencias muy leves. Y puede ser incluso, mi gente, que me esté hasta equivocando en alguna de estas diferencias. Y puede ser que me esté hasta equivocando en la explicación completa. Yo simplemente les traigo lo que yo sé y más o menos lo que yo puedo entender como persona que estudia y le interesan estos temas. Entonces, ya teniendo eso bastante simplificado, ¿qué ocurre con el misterio en nuestra sociedad?
Sencillo, mi gente. El misterio en nuestra sociedad moderna sencillamente no interesa. Es una temática que a la gente no le interesa. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad actual está enfocada en vivir rápido, en vivir de manera muy acelerada. Queremos todo rápido y de manera inmediata. ¿Qué es lo que sucede? Que tanto la filosofía, pero sobre todo el tema de hoy, el misterio, requiere que tú te detengas. Requiere que tú te detengas y que tengas paciencia. ¿Para qué? Para analizar, para pensar. Y sobre todo requiere que tú te cuestiones cosas, que seas capaz de buscar lo que está más allá de lo ordinario. ¿Qué es lo que ocurre con eso, mi gente? Que eso puede generar en algunas personas cierto temor, porque como he dicho en episodios anteriores, lo nuevo, lo novedoso, lo diferente genera temor, genera miedo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro más primitivo dice: si eso es nuevo, no lo conoces, tal vez puedas morir. Eso básicamente es el miedo. Es nuestro subconsciente diciéndonos: tal vez puedas morir, no lo hagas. Basándonos en eso y teniendo eso como base principal, podemos quizá entonces discernir que lo que le ocurre al individuo moderno es que no quiere hacerse preguntas. ¿Por qué? Porque posiblemente no le gusten las respuestas de esas preguntas. ¿Por qué? Porque las respuestas a esas preguntas, según las leyes del misterio, posiblemente no sean inmediatas. ¿Y qué pasa? Si hoy en día algo no es inmediato, genera insatisfacción, pero sobre todo incomodidad. Genera incomodidad porque no pone a prueba la paciencia. Y como pone a prueba la paciencia, pone a prueba el miedo. Y el miedo es algo con lo cual muchas personas de nuestra sociedad moderna no están dispuestos a convivir, no están dispuestos a afrontar. Además de que, seamos honestos, el misterio es un tema incómodo. ¿Por qué? Porque investigas cosas que no sabes, que nadie sabe. Y cuando investigas cosas que tú no sabes y que nadie sabe, eso provoca cierto grado de temor, cierto grado de miedo, cierto grado de temor y de miedo a una verdad, la cual buscamos, como ya mencioné en episodios anteriores, pero quizá no nos guste su respuesta. Es por eso que hoy en día el misterio está tan relegado a canales de YouTube que son bastante famosos, pero no tienen tanta audiencia como deberían. O simplemente está relegado al ámbito criminal y ciudadano. Está relegado al ámbito criminal y ciudadano porque es más fácil psicológicamente hasta cierto punto. No estoy quitándole mérito a nadie ni desprestigiando a nadie, pero un crimen que ocurre en nuestra sociedad
es algo que conocemos porque los crímenes ocurren diariamente. Además de que en un crimen te vas a encontrar con cosas conocidas. Con cosas conocidas como puede ser un cadáver, un cuchillo, un arma, una bala, una pistola. Y no voy a seguir mencionando más actos atroces, ustedes se los pueden imaginar. La cuestión es que por más atroz que sea un crimen, tiene elementos que son conocidos, es decir, los elementos que componen un crimen son cotidianamente conocidos por nuestra sociedad. Como ya mencioné, un cadáver, sangre, cuchillo, un arma y una bala. Son cosas conocidas y muy cotidianas en los crímenes, hasta un automóvil. Por lo cual, se puede decir que por más brutal que sea un crimen, hasta cierto punto es algo conocido. Ahora, ¿qué pasa con el misterio cuando lo extrapolamos a otras áreas? No solo al ámbito criminal y ciudadano. Que un crimen, extrapolándolo a áreas como la matemática o la ciencia, ya deja de ser algo tan cotidiano para convertirse en algo realmente inquietante y misterioso. ¿Por qué? Fácil y sencillo, mi gente. ¿Cuántos aquí son matemáticos? Pero matemáticos de verdad que sean buenos, que entiendan las matemáticas. Les garantizo que muy pocos. O posiblemente ninguna persona de nuestra audiencia sea matemática. Si es así, por favor, que deje su saludito por ahí. Y tiene mi respeto y mi admiración. A mí las matemáticas nunca se me dieron mucho. Pues, ¿qué pasa? Como la minoría de los ciudadanos, de las personas hoy en día son matemáticos, la minoría va a entender lo que yo les digo cuando menciono que un número tal vez sea algo falso. Y espérense, mi gente, ¿a qué me refiero? Hay muchas personas que dicen que los números, o mejor dicho, la matemática, quizá es el lenguaje del universo. Pero entonces, cuando extrapolamos esta pregunta más allá de la filosofía y la mezclamos con el misterio y la filosofía nos van a decir qué tan cierto es eso. Dame una prueba irrefutable de que la matemática sea el idioma del universo. ¿Qué pasa, mi gente? Que hasta el sol de hoy no tenemos esa prueba irrefutable. Sí utilizamos la ciencia y las matemáticas como herramientas para comprender el mundo que nos rodea, pero no tenemos algo, una evidencia o un hecho que nos diga que vamos por buen camino, que efectivamente las matemáticas son el lenguaje del universo. Y cuando estamos ante cuestiones como esas, la situación se vuelve inquietante. ¿Por qué? Porque no sabemos. Estamos hablando y estamos debatiendo cosas que no sabemos. Por lo tanto, estamos coqueteando un poco con la lógica y a la vez con lo que es ilógico, pero entonces a la vez buscamos respuestas certeras. Y es como que estamos jugando, bailando entre el mundo del conocimiento y el desconocimiento. Y ese baile a los seres humanos no nos gusta. Porque entonces nos metemos ¿con qué? Con todo lo que es desconocido. Lo mismo podemos decir de un agujero negro. Si ahora mismo alguien aquí, yo le digo, viene, te voy a dar una nave para que vayas a un agujero negro y te metas. La persona me va a decir, bueno, pero lo más seguro voy a terminar muerto, ¿no? Y yo te diré, sí, lo más seguro terminarás muerto, pero no se sabe qué es lo que ocurre con todo lo que cruza a través de un agujero negro. Y como no se sabe lo que ocurre, yo quiero que tú vayas allá y me vayas relatando, me vayas contando.
Si falleciste, falleciste. Y si no falleciste y terminaste en otra dimensión o en otro lugar, quizás no te puedas comunicar conmigo, pero quizás sí. Obviamente, nadie haría eso que yo acabo de decir. ¿Por qué? Porque lo que hay más allá de un agujero negro, en teoría, mejor dicho, en teoría, lo que hay más allá de un agujero negro no se conoce, es un misterio. Un agujero negro simplemente es algo que desaparece todo lo que absorbe o lo envía a otro lugar. Como no sabemos eso, nadie se va a animar a tomar una nave y dirigirse directito a un agujero negro. ¿Por qué? Porque es un misterio. Así de sencillo. Y todo lo que sea misterio es inquietante, y todo lo inquietante da miedo. Nada, mi gente. Con esto concluimos por el día de hoy con nuestro tema. Sé que pude haber dado muchas más explicaciones, pero saben que yo lo que quiero es que entiendan el tema por lo menos de manera general, y que cuando estén en una conversación sepan mínimo de lo que se está hablando. Así que nada, mi gente, si me equivoqué en algo, por favor no duden en decírmelo, y obviamente además de decírmelo, digan el por qué creen que me equivoqué. Y nada, ya saben que para mí es un placer estar aquí siempre con ustedes un día más, en otro episodio. Es algo que, aunque no lo crean, disfruto bastante. Y nada, espero que por favor apoyen este proyecto, que lo compartan, que me sigan, que me apoyen, y que nada, también pues lo compartan para que más personas se enteren de que esto existe. Y también, si tienen alguna recomendación para mejorar nuestros episodios, o alguna dinámica o algún tema que quieran proponer para futuros episodios, en confianza también me lo pueden dejar saber. Así que nada, mi gente, para mí, como siempre, saben que ha sido un placer siempre estar aquí con ustedes. Ya con esto, sin nada más que decir, me despido. Chaito.